Tiene la palabra el señor diputado Rossi. Hace 5 horas que estoy esperando para hablar, me decís cortito. Gracias, señor presidente. Me dicen cortito, no sé por qué será. No hay ningún motivo. Voy a tratar de ser lo más preciso posible y lo más corto posible dentro de las posibilidades de lo que indica el tema. Hace 4 años, 19, 20 de diciembre, empezaba una de las crisis más importantes de la historia argentina contemporánea. Sin emitir ningún juicio de valor, simplemente recordar esos días, recordar la crisis institucional, los gobiernos que a duras penas empezaron a remontar la crisis después del 2001. Seriamente, señor presidente, si alguno de nosotros, con una mano en el corazón, allá por el diciembre del 2001, le decía que 4 años después, el gobierno, el Estado Nacional, iba a terminar y acabar con una política de desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, pero previamente iba a sacar del default a la deuda privada. Nadie hubiese apostado que fuese así. Y el que hubiese apostado que era así, hubiese sido acusado por un optimista exagerado. Lo que no hay duda, señor presidente, de que esta decisión que hoy toma el gobierno argentino es una decisión que ayuda, que potencia, que va en el camino, que se acerca a la idea de construir un país en serio. Y la decisión de la salida en default, de la deuda en default, fue en el mismo sentido, señor presidente. No es necesario recordar con mayores datos de lo que han vertido los señores diputados preopinantes el papel que ha jugado el Fondo Monetario Internacional en los últimos 30, 40 años de vida económica y política de este país. En cada una de las instancias, en cada una de las circunstancias, en cada una de las crisis, la propuesta, el tutelaje, la sugerencia, la intervención, en general fue en el sentido de generar más crisis, de generar más desigualdad, de generar más desintegración social. Entonces, tratar esta salida esta culminación del proceso de desendeudamiento como si fuese exclusivamente un simple pago a un acreedor cualquiera, es faltar a la verdad. No es un acreedor cualquiera el Fondo Monetario Internacional. Ha condicionado a los peores y a los mejores gobiernos que hemos tenido. Y lo ha condicionado para mal. El señor diputado Lamberto, protagonista de la crisis del gobierno de reconstrucción después del 2001, contaba algunas de las cosas. Los compañeros que estaban al frente de ese gobierno, ¿cuánto hubiesen dado por poder ejercer la política económica con autonomía y no vivir soportando las presiones del Fondo Monetario Internacional? Que, como decía Lamberto, cuando acordabas te ponían una nueva meta y nunca terminabas de saldar la discusión para plantear las cuestiones hacia adelante. La Argentina recobra autonomía. Algunos dirán más o menos, pero es cierto que tenemos más autonomía para tomar las decisiones económicas. Y es cierto, como ha dicho algún diputado, ya no podemos echarle la culpa al fondo de nada de lo que ocurra en la Argentina.
nosotros como gobierno, pero los otros también. Cada uno de los actores políticos y económicos de este país tendrá que asumir su propia responsabilidad. También aquellos que se beneficiaban, directa o indirectamente, por el lobby que hacía el Fondo Monetario Internacional. ¿O es un acreedor cualquiera aquel que se planteaba como lobista de primera instancia, de primera categoría de todas las empresas privatizadas? Eso no es simplemente un acreedor. Nosotros estamos dando un paso adelante. Algunos festejarán más, otros no festejarán nada. No venimos acá a decir de que es para empezar a tirar manteca al techo, ni mucho menos. Pero sí estamos convencidos que en el objetivo que este gobierno se planteó, que era darle bases estables a la reconstrucción del país, esta decisión es muy importante. Esta decisión es muy importante, señor presidente. Se habla de la... Hay cuestiones, presidente, que a lo largo del discurso aparecen como contradictorias. Por un lado se nos dice que está mal pagarle al fondo porque el Fondo Monetario Internacional presta a tasa barata. Todos sabemos que el fondo no presta solamente a tasa barata. Cada vez que uno pide un crédito al Fondo Monetario viene con una consultora que se lleva el 30% del crédito. Y entonces la tasa ya no deja de ser tan barata. Se hace una lectura de los hechos más importantes políticos y económicos de los últimos años y no se dice que esos hechos a los cuales se hace referencia, a diferencia de este hecho, siempre sirvieron para aumentar el monto de la deuda. Cuando se hace referencia a que en diferentes gobiernos pagaron deuda, lo que no se dice que pagaban deuda y había más deuda. Y con este gobierno pagamos deuda, pero cancelamos deuda. Pagamos deuda, pero debemos menos. Por eso, señor presidente, más allá de las connotaciones técnicas que podrán tener sus más y sus menos, lo cierto que este es un hecho político, un hecho de gestión de gobierno, que seguramente que nadie, cuando se relate esta historia, podrá decir que no fue en el sentido de construir las bases de un país muchísimo más serio y muchísimo más independiente. Muchísimas gracias, señor presidente.